Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Dicen que el amor verdadero nunca muere, y parece que Quan Tatl y Beren Saat son la prueba viviente de ello. Después de años de rumores, separaciones y reconciliaciones, la pareja más admirada del mundo del espectáculo ha vuelto a enamorar al público con sus nuevas fotografías desde París, la ciudad del amor. Pero lo que parecía un simple viaje romántico, podría esconder mucho más. Todo comenzó cuando fueron vistos caminando de la mano por las calles de Montmartre, riendo, compartiendo miradas cómplices y sin preocuparse por las cámaras. Quan, esto se siente como la primera vez, le dijo Beren con una sonrisa, mientras él, con su clásico encanto, respondió, siempre es la primera vez contigo. Esa frase, captada por un fan cercano, encendió las redes sociales en cuestión de minutos. Los rumores no tardaron en llegar. ¿Es realmente un segundo viaje de luna de miel o hay algo más detrás? Algunos dicen que la pareja decidió renovar sus votos en secreto, en una ceremonia íntima en un pequeño hotel con vista a la Torre Eiffel. Otros aseguran que se trata de una escapada para reconectarse después de un periodo complicado en su relación. Lo cierto es que las imágenes que compartieron hablan por sí solas, abrazos, miradas profundas y una conexión que parece inquebrantable. Según fuentes cercanas, Quan habría preparado una sorpresa especial. Quiero que este viaje sea nuestro nuevo comienzo, se le escuchó decir. Beren, emocionada, habría respondido entre risas, entonces prométeme que no habrá final. Este tipo de momentos románticos son los que han conquistado nuevamente el corazón de sus seguidores. En redes sociales, los fanáticos no han parado de comentar. ¡Qué pareja tan perfecta!, escribió una usuaria en Instagram. Otros fueron más allá, diciendo que la química entre ellos parece de película. Y no es para menos. Desde sus primeros años trabajando juntos en series que marcaron una generación, su conexión traspasó la pantalla. Muchos aún recuerdan las miradas intensas, los silencios llenos de significado, y ahora, la vida parece darles una segunda oportunidad, esta vez fuera del set. Pero la historia no termina ahí. Durante una cena en un restaurante exclusivo en el corazón de París, un testigo afirmó haberlos visto brindar con champán y reír como adolescentes. Parecían realmente felices, como si nada más existiera alrededor de ellos, contó un turista español. Beren, vestida con un elegante abrigo beige, apoyaba la cabeza sobre el hombro de Quan mientras él acariciaba su mano. En un momento, los paparazzi lograron capturar una imagen que ya se ha vuelto viral, los dos bajo la lluvia, sin paraguas, caminando por el Puente de las Artes. No importa la lluvia si estás a mi lado, dijo Quan, y Beren respondió entre risas, entonces que nunca deje de llover. Esa escena, digna de una película romántica, ha sido compartida millones de veces en TikTok y Twitter, convirtiéndose en el tema del momento. Mientras las calles de París se iluminaban con el brillo de las farolas, el murmullo del Sena acompañaba los pasos de Quan y Beren. No era solo un paseo más, parecía un viaje hacia el pasado, hacia esos años donde todo comenzó. En un instante, la magia del cine y la realidad se mezclaban, y los dos protagonistas de una historia que muchos creían terminada volvían a escribir su propio guión. Esa noche, los rumores se multiplicaron. Algunos medios turcos afirmaron que una reconocida revista francesa los había invitado a una sesión de fotos especial, dedicada al poder del amor en tiempos modernos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la posibilidad de que el proyecto escondiera algo más, un nuevo trabajo conjunto. ¿Podría ser el regreso de una de las parejas más icónicas de la televisión?, preguntaban los titulares. Según periodistas cercanos al entorno de ambos, una importante plataforma de streaming internacional habría hecho una oferta millonaria para reunirlos en una miniserie ambientada precisamente en París. Beren habría aceptado leer el guión, mientras Quan se mostró muy interesado en el proyecto. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, su viaje romántico podría haber sido también una visita de trabajo cuidadosamente disimulada.
A la mañana siguiente, fueron vistos desayunando en una terraza del barrio Le Marais. Él, con una bufanda gris y gafas oscuras, ella, sin maquillaje, radiante y natural. Los fans que se acercaron a saludarlos notaron su amabilidad y sencillez. Se veían tan normales, tan felices, no parecía que fueran dos estrellas internacionales, comentó una turista argentina que logró tomarse una foto con ellos. Lo más comentado, sin embargo, fue un gesto que no pasó desapercibido. Beren llevaba un anillo dorado en la mano derecha, y aunque muchos aseguraron que era solo un accesorio, algunos fanáticos no dudaron en interpretarlo como una señal de compromiso. El brillo en sus ojos lo dice todo, escribió un usuario en Twitter, acompañando la frase con una de las fotos que se viralizó. Esa misma tarde, ambos asistieron a una exposición de arte contemporáneo en el Centro Pompidou. Los fotógrafos, discretos pero persistentes, lograron capturar imágenes de ellos observando juntos una instalación luminosa titulada Amor Infinito. Coincidencia o destino, el nombre de la obra pareció resumir perfectamente el momento que estaban viviendo. En un video filtrado por un visitante, se escucha a Beren decir suavemente: "A veces pienso que el universo siempre encuentra la forma de reunir a las almas que están destinadas". A lo que Quan respondió con una sonrisa: "Entonces no luches contra el destino, déjate llevar". Esa breve conversación fue suficiente para que las redes explotaran. Los hashtags #QuanBerenForever y #Amor en París se convirtieron en tendencia mundial, con miles de mensajes de apoyo de todas partes del mundo. Incluso celebridades internacionales comentaron las publicaciones, elogiando la química innegable entre ambos. Días después, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que el viaje había tenido un propósito más profundo. Al parecer, tras años de trabajo y caminos separados, ambos habrían decidido reconectarse no solo como artistas, sino como seres humanos. Han pasado por muchas cosas, y ahora valoran la calma, la madurez y el amor real, afirmó un amigo en común. La noche anterior a su regreso a Estambul, fueron vistos nuevamente junto al Sena, esta vez en un pequeño barco privado. El río reflejaba las luces de la ciudad mientras ellos compartían una copa de vino y una conversación tranquila. Un testigo que los observó desde la orilla aseguró que Quan tomó la mano de Beren y le dijo: "Prometí que no habría final, y esta vez pienso cumplirlo". Ella sonrió, con los ojos llenos de emoción, y respondió: "Entonces escribamos nuestra historia sin guión". Esa frase, tan simple y poderosa, se convirtió en el cierre perfecto de un viaje que combinó amor, nostalgia y nuevas promesas. París fue testigo de algo más que un reencuentro, fue el escenario donde dos almas decidieron darse otra oportunidad, donde las cámaras no importaban y los aplausos quedaban atrás. Al día siguiente, cuando el avión despegó rumbo a Turquía, los fanáticos sabían que algo había cambiado. No era solo un rumor o una historia más del espectáculo. Era la confirmación de que, a veces, la vida imita al arte, y que el amor verdadero, como dicen, nunca muere. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre esta increíble historia y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Nos vemos en el siguiente episodio del amor.